Muy buenas tardes, alumnos y alumnas de sexto semestre de Administración de Empresas. Vamos a empezar la clase que corresponde para hoy día, viernes 27 de agosto. Mientras van entrando ahí algunos alumnos, un poquito tarde. Bueno, vamos a compartir en primer lugar lo que corresponde para esta semana. Tenemos que hacer una revisión de los tiempos gramaticales. Empezamos con una revisión del presente simple. A ver, mucha atención. Las reglas del presente simple. A la mayoría de los verbos se le agrega una S, pero en la tercera persona singular y en afirmativo. Yo supongo que eso les he enseñado la Miss Angela Bromley, ¿sí o no? A ver, vamos a preguntarle a Daniela. ¿Recuerdas haber hecho estas reglas gramaticales con la profesora Angela Bromley? ¿Sí? Ya, muy bien. Segunda regla, dice, si el verbo termina en O, X, SS, SH, Ch, agregar es, pero en la tercera persona singular y en afirmativo. Tercera regla, si el verbo termina en Y, antecedida de consonante, cambiar la Y por I latina. Luego agregar es, pero en la tercera persona singular y en afirmativo. ¿Qué de particular vemos acá? Lo que vemos acá, que las tres reglas del presente simple se van a aplicar en... A ver, vamos a preguntar si me han entendido. A ver, ¿qué dice, pues, el alumno Luis Yarmas? La semana pasada no tuve en clase Luis Yarmas. Seguramente ha estado trabajando, bueno, cualquiera tiene... Doctor, buenas tardes. A ver, Luis Yarmas. Las tres reglas que hemos leído, ¿dónde se aplican? ¿Dónde se emplea? ¿Qué dice Ayui? ¿Dónde? ¿Te diste cuenta dónde? En la tercera persona singular. ¿Ya? Mucha atención a ese punto, por favor, ¿ya? Luego dice acá, ejemplos de la primera regla de presente simple. Tomamos como referencia este verbo drive, que significa manejar, conducir. Yo manejo un auto, I drive a car. Tú manejas un auto, you drive a car. Él maneja un auto, he drives a car. Ella maneja un auto, she drives a car. Ello, porque it es ello, ¿no es cierto? It drives a car, ello maneja un auto. Nosotros manejamos un auto, we drive a car. Ustedes manejan un auto, you drive a car. Ellos o ellas manejan un auto, they drive a car. Muy bien, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos agregado la S acá. Voy a poner rojito. Le hemos agregado la S acá. ¿Por qué razón? Porque estos tres se le denomina tercera persona singular y están en afirmativo. ¿Ya? Y estamos en presente simple. Pero ¿qué pasa si ahora hago en presente simple, pero en negación? Y utilizo a cualquiera de la tercera persona, él, ella, ellos. A ver, voy a decir, él no maneja un auto. Pongo él, que es he. Luego pongo does, que es el auxiliar. Not, que indica negación. Y el verbo drive, sin S, ya no va. Y pongo el complemento, ¿no? A car. Muy bien.
Entonces acá dice, él no maneja un auto. He does not drive a car. También podemos hacer esto, ¿no? Borramos la O, juntamos acá y colocamos el apóstrofe. He doesn't drive a car. Él no maneja un auto, también dice allí. Muy bien. Estamos en negación. Acá está en negación. No se le agrega la S en negación. Vamos a hacer la pregunta. Vamos a decir, ¿maneja él un auto? Entonces empezamos con does. He drive. Así. Does he drive a car? Entonces observe el verbo drive. En ambos casos ha quedado sin cambiar nada. Sin agregar nada, mejor dicho. Entonces repito por última vez. La regla dice que a la mayoría de los verbos se le agrega una S, pero cuando conjuguemos en la tercera persona singular afirmativo del presente simple. Tercera persona es él, ella y ello. ¿Ya? En singular. Porque ustedes deben recordar que son 3 personas gramaticales que existen nada más. Yo, tú, él. O yo, tú, ella. Estamos hablando en singular. Y si hablamos en plural sería nosotros, ustedes, ellos. O nosotros, ustedes, ellas. Eso es todo. 3 personas gramaticales. Singular, plural. Muy bien. Entonces, la regla en inglés dice, en la tercera persona le vas a agregar S a la mayoría de los verbos, no a todos. Cuando hables en presente simple, afirmativo. ¿Ya? Pero si estás hablando en negación, aunque sea presente, aunque sea tercera persona singular, no se le agrega eso. Pero ¿qué pasa con nuestro idioma? Mire, ve, para que ustedes vean, voy a hacer la comparación con español para que ustedes vean que más difícil es el español, o sea, más complicado su gramática. A ver, voy a poner el verbo manejar. Yo manejo. Mira, si el verbo es manejar, este es el verbo. ¿Qué ha pasado? Hay un cambio. Cuando conjugo yo, va a ser manejo. No voy a decir yo manejar. Muy bien. Tú. Y mire el otro cambio. Tú manejas. Otro cambio. Vamos a él. Y mire el cambio. Maneja. Hasta ahí el verbo se ha modificado 3 veces. Pero faltan 2 más. 2 más, ¿ah? Mire. Decimos nosotros manejamos. Y el último es ustedes o ellos o ellas manejan. Bien, entonces mire, para el que aprende español, para nosotros no, porque es nuestro idioma, ¿no? Para el que aprende español, esta conjugación de cada verbo se le complica la vida. ¿Por qué? Porque en inglés, por ejemplo, solamente hay un cambio, agregarle la S a la mayoría de los verbos, pero en la tercera persona singular afirmativo. El resto queda igual. Drive, 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 drive. Mira. Pero acá en español, el verbo es manejar. Nosotros no decimos yo manejar, tú manejar, él manejar, nosotros manejar. No, no. Muy bien. Si quisiéramos explicar esta forma en la cual usamos nuestros verbos en español, si un gringo nos dice, ¿en dónde está escrito esto? ¿En qué libro? Porque mira, el gringo te va a decir, nuestra gramática está escrita, mira, ve. ¿Ah? Está explicada. ¿En qué libro encuentro esta explicación? Respuesta, no hay. No hay una explicación en ningún libro. Pero alguien debe saber por qué hacen estos cambios. A ver, pregúntale a un ilustre peruano, a Mario Vargas Llosa. Él debe saber porque él es ganador de Premio Nobel en Literatura. Él es miembro de la Real Academia de la Lengua Española en España. Tampoco él sabe esto. ¿Por qué hacemos esto?
Decimos, así es español, punto, señor. Pasamos a la segunda regla, ejemplo, verbo go. ¿Por qué utilizo el verbo go? Porque en la segunda regla, ¿qué dice? Que si el verbo termina en O, en X, ¿no? Etcétera, hay que agregar es. Pero en la tercera persona singular y en afirmativo. Muy bien. Entonces tomo el verbo go, que es ir, y si yo quiero decir en inglés, yo voy, porque no voy a decir yo ir, ¿no? Se va a utilizar el verbo go, I go, you go, tú vas. Él va, ella va, ellos van, nosotros vamos, ustedes van, ellos van. Si te das cuenta, el verbo, ni siquiera en algún momento hemos dicho ir. Hemos dicho voy, vas, va, vamos, van. ¿El gringo qué hace? El mismo verbo lo utiliza. Go, go. Aquí nomás hay el cambio. Goes, goes, goes. Tercera persona singular. Ajá. ¿Qué le parece? Ejemplo de la tercera regla. Tomo como referencia el verbo estudiar. Study. I study. No cambió nada el verbo. You study. No cambió nada del verbo. He studies. Aquí cambió el verbo. ¿Por qué? Hay que saber el por qué. Y eso sí está escrito en la regla de los gringos. El verbo, como tú sabes, el verbo es así. Le ponemos mejor minúscula. Ya. Entonces, este verbo, como dice la regla que está acá arriba, observa por favor, si el verbo termina en Y, a ver, un ratito que estoy admitiendo alumnos, ya, si el verbo termina en Y antecedida de consonante, cambiar la Y por I latina, luego agregar es, pero en la tercera persona singular y en afirmativo. Eso es lo que estamos haciendo acá. ¿Ya? El verbo, aunque termine en Y, antecedida de consonante, pero como lo está usando él, que es tercera persona singular, en afirmativo del presente simple, borro la Y, pongo I latina y le agrego es. Ahí estoy aplicando la regla gramatical correctamente. Acá también, she studies, se pronuncia she studies, it studies, ¿ya? Pero acá en we, no. Acá en you, tampoco. They, tampoco. ¿Por qué? Nuevamente repito. Porque la regla se aplica solamente en la tercera persona singular afirmativo en presente simple. A ver, voy a ver que alguien me repita lo que acabo de decir. A ver, vamos a preguntarle a Diana Vega. Diana, ¿dónde se aplica las reglas, las tres reglas gramaticales del presente simple? En la primera persona, en la segunda persona, en la tercera persona. Te doy tres alternativas. Profesor, buenas noches. Hola. Tiene que estar atentos, ¿ah? En la primera, la segunda, la tercera. ¿La tercera? Muy bien. Ahora, la tercera, correcto, la tercera tiene singular y plural. ¿En cuál de los dos? ¿En singular o en plural? Singular. Muy bien, correcto. Muy bien, Diana. Entonces, Diana ya entendió, ¿ah? Las tres reglas del presente simple se aplican, se usan, se utilizan, se emplean solamente en la tercera persona singular y en afirmativo, no en negativo, no en pregunta. A ver, Luis Yarmas, ¿lo entendiste o no? ¿Dónde se aplican las tres reglas del presente simple? A ver, mientras va pensando Luis Yarmas, le vamos a preguntar a Jesús Chacalcaje. Entonces pasamos la pelotita a Noelia y Antoy.
Mientras van pensando, le pasamos la pelotita. Profesor. A ver, Noelia. Se aplica en tercera persona y en singular. Y en afirmativo. ¿Ya? Afirmativo, profesor. Perdón. Claro, no en negación, no en pregunta. Eso es clave, chicos y chicas. Eso tienen que entender. Estoy remarcando bastante porque preguntas de esa clase viene en el cuestionario de la 4ª semana. Ya, para que sepan responder. Sí o no. Porque los cuestionarios son para responder sí o no. Entonces, vamos a suponer que yo le pongo la pregunta o el enunciado, mejor dicho. Las 3 reglas del presente simple se aplican en la segunda persona singular. ¿Verdadero o falso? ¿Qué va a responder Nayeli Guamán? ¿Verdadero o falso? Repito, las 3 reglas del presente simple se aplican en la segunda persona singular. Falso, profesor. Falso, falso. Muy bien, pues, claro. Muy bien, estás atenta. Se nota que estás atenta. Falso. Las 3 reglas del presente simple se aplican en la tercera persona singular. ¿Qué dice César Arias? ¿Verdadero o falso? Disculpe, profesor, ¿puede repetir la pregunta? Las 3 reglas del presente simple se aplican en la tercera persona singular. Falso. ¿Qué dice Noelia? ¿Es falso o verdadero? Falso, profesor. ¿Ah? Verdadero, profesor. Verdadero, pues, chicas. Escucha, Profesor, Falso afirmativo. escuche. pero Claro, no era afirmativo. escuche. No, aunque no diga afirmativo, no hay problema, pero estoy diciendo, las 3 reglas del presente se aplican en la tercera persona singular. Suficiente con eso. Claro, agrego afirmativo, también, ¿no? Entonces, lo que no es en la primera, en la segunda, no. La tercera, pero singular, porque también hay tercera plural. Tercera plural es ellos, ellas, o sea, they, T-H-E-Y, they. Bien, entonces, vamos a ver acá un pequeño texto como ejemplo, para reforzar esto. Acá hay un texto. Dice así, mi hermano es Robert. Él tiene 18 años y estudia en la mañana. Yo estudio en la tarde porque trabajo en la mañana. A Robert le gusta usar la computadora porque él quiere trabajar en una oficina. Yo quiero trabajar en un hospital porque estudio enfermería. Generalmente mi hermano juega con sus amigos en el parque los sábados. A mí me gusta salir con mis amigos, acá le faltó la E, disculpe, los fines de semana. En inglés leemos, my brother is Robert. He's 18 years old and he studies in the morning. I study in the afternoon because I work in the morning. Robert likes to use the computer because he wants to work in an office. I want to work in a hospital because I study nursing. Generally, my brother plays with his friends at the park on Saturday. I like to go out with my friends on weekends. Bien, analicemos este pequeño texto. Acá tenemos los verbos en color rojo. El primer verbo que estamos empleando es el verbo to be, que la forma es en este caso is, para mi hermano o él. Si yo digo, él es Robert, mi hermano es Robert, voy a usar is. Ahora, acá digo, él tiene 18 años, pero uso is. Y no voy a decir, él es 18 años, ¿no? Porque si tú traduces, él es 18 años, está mal traducido. Ya, si tú le dices a un gringo, ¿y por qué emplean is? El gringo te va a decir, así es inglés, te va a decir el gringo. Entonces vamos a traducir acá. Él tiene 18 años de edad y estudia, y acá hemos aplicado la regla.
¿Ya? Porque tú sabes que el verbo, como estoy explicando, es así el verbo. Pero como está siendo usado por tercera persona singular afirmativo, en presente simple, borramos la Y, ponemos la I, en este caso latina, ¿ya? Y se agrega es. Pero ¿qué pasa acá? Yo estudio. Acá no hay ninguna modificación. El verbo está en su forma básica. Study. ¿Cuál es la razón? Porque acá está siendo usado por tercera persona singular afirmativo. Acá, aunque está en afirmativo, pero está siendo usado por la primera persona yo, que se dice I, en inglés I es yo. Acá lo mismo, ¿no? Yo trabajo, I work. Primera persona, yo. Pero Robert likes, el verbo se le ha agregado la S, porque el verbo es like nada más. Pero se le tiene que agregar la S porque está siendo usado por él, que es Robert. Robert es tercera persona, ¿eh? Por si acaso. ¿Y acá qué ha pasado? Acá dice usar. Vamos a subrayar este verbito. To use. To use se pronuncia. Robert likes to use the computer. A Robert le gusta usar la computadora. A ver, entonces vamos a explicar acá. Cuando tú ves un verbo que tiene esta partícula to, por ejemplo, to be, to like, to use, y así podemos emplear diferentes verbos con la partícula que le precede to. En este caso, estos verbos están en infinitivo. ¿Y qué significa eso? Significa, lo voy a escribir, significa que no está conjugando el verbo. Significa que no, acá me falta el no, que no se está conjugando al verbo. ¿Ya? Muy bien, entonces, es igual que en español. Vamos a comparar con español. Decimos comer. Vamos a poner el verbo comer acá. Comer. Jugar. Estudiar. Y así. Y así podemos poner muchos verbos. Comer, jugar, estudiar, trabajar, etcétera, está en infinitivo. ¿Por qué? Porque no se está conjugando. ¿Ya? En cambio, si tú dices yo como, yo juego, yo estudio, el verbo se está conjugando. Bien. No tanto. Hay un alumno que parece que a propósito ha encendido su micrófono. Está molestando. A ver, permitir que los participantes reactiven su propio micrófono, no. Ya. Entonces, chicos, hay que tener cuidado, por favor. ¿Eh? Volvemos nuevamente a compartir esta explicación que estamos haciendo. A ver. Mire, comer, jugar, estudiar en español, el verbo está en infinitivo. Porque ¿quién juega? ¿Quién come? No se sabe. En cambio, si tú dices, yo como, entonces el verbo ya lo conjugaste. Yo como, dices, ¿no? En inglés, si tú usas cualquier verbo, por ejemplo, study, ¿no? Y luego adelante le pones el to, entonces ahí no se sabe quién hace la acción. Tú simplemente dices to study, o tú dices to be. Es el verbo to be, correcto. Muy bien. Pero si tú ahora dices I study, ya lo conjugaste al verbo. Le quitaste el to y solamente usas study. O dices he studies. También ahí está conjugado el verbo. Se ha conjugado, se ha aplicado la regla. Bien. Entonces, hay que tener cuidado con este verbo play. Este verbo play, ¿ya? Termina también en Y.
Pero ojo, está antecedido de vocal. Por el hecho de estar antecedido de vocal, no se le aplica la tercera regla, sino la primera. O sea, le agregamos la S. Hay alumnos que han hecho lo siguiente. Han borrado acá y han puesto así. Eso está recontra mal. ¿Ya? Muy bien, pues. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo está claro? A ver, vamos a preguntarle a Juan Torres. ¿Qué dice Juan Torres? ¿Está entendiendo la explicación? Nayeli. Juan Torres, a ver, va a hablar. Sí, profesor. Ya, muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, en esta misma lectura, un verbo de 2 palabras. Go out. ¿Ya? Eso vamos a ver después cuando lleguemos a inglés un poquito más avanzado. Go out son 2 palabras. Es como, por ejemplo, mira, en secundaria posiblemente el profesor te dijo así, sit down. ¿No? El profesor entra a clase o dice stand up. Stand up. ¿No? El profesor le dice al brigadier, cuando yo entro tú vas a decir stand up, para que todos se paren. ¿Ah? Entonces el brigadier dice stand up. Todos se ponen de pie, ¿sí o no? El brigadier dice sit down. Siéntese. ¿Qué de particular tienen estos verbos? Sit down es sentarse, stand up es ponerse de pie. De particular tienen 2 palabras. ¿Ya? Nosotros nunca tenemos verbos de 2 palabras, solo una sola palabra. En inglés hay esta particularidad, ¿ya? Hay muchos verbos que tienen 2 palabras. Tenemos sit down, stand up, son los más comunes para nosotros porque en secundaria se aprende esto, ¿no? Muy bien. Go out son 2 palabras. Vamos a analizar un ratito, explicar un poquito. El verbo este compuesto de 2 palabras procede de go, y go significa ir. Y la palabra out no es verbo. La palabra out solita es fuera o afuera. Por ejemplo, antiguamente en las reglas del fútbol, cuando la pelota salía por el costado de la cancha, decía out, out. Ahora ya no se usa esa palabra, ¿no? Dice, salió fuera de la cancha, de costado, pues. Ya. Entonces, cuando unimos go out, es como decir ir afuera, ¿no? Pero para no estar diciendo ir afuera, se dice, pues, salir. ¿Ya? Eso vamos a hablar en una clase un poquito más avanzada. Pero un adelanto, porque acá hemos encontrado un verbo de 2 palabras. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? A ver qué dice Noelia y Antoy. ¿Está todo claro? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, todo claro. Muy bien. Vamos a abrir a continuación la tarea, porque la tarea es... Profesor, buenas noches. Hola, hola. Hello, how are you? Ya, vamos a ver ahora la tarea. La tarea es hacer un texto. Ahí lean, por favor. Dice bien claro. Tarea 2 del presente simple de los verbos. Elabora un texto de unas 10 oraciones usando el presente simple de los verbos. Aplica las reglas. Ojo, cuando dice aplica, es lo que hemos hecho acá, pues, ¿no? Acá, he goes, she goes, ¿no? Entonces, en esta hojita donde se va a hacer la tarea está todo lo que hemos explicado, pero acá está en blanco. Entonces, acá vas a hacer tu texto, ¿ya? Un texto de 10 oraciones como mínimo. Acuérdate que si hablamos de oraciones, a ver, vamos a explicar esto rapidito. Una oración es un conjunto de palabras, ¿no es cierto? A ver, vamos a explicar un poquito lo que se aprendió en primaria, ¿no? A ver, ponemos oración, hablando en gramática. La oración es un conjunto de palabras que tiene sentido. Claro, pues, porque si no tiene sentido,
Oración es un conjunto de palabras que tiene sentido. La oración se divide en sujeto y predicado. ¿Ya? Muy bien, pues. Entonces, mira, vamos a hacer una oración. Decimos, por ejemplo, la niña juega con su juguete. The girl juega, ¿no? Plays. A ver, acá me faltó la A, por favor. Plays. Con es así, with. Su juguete, her toy. Toy es juguete. ¿Tú has visto la película Toy? Significa juguete. The girl plays with his toy. La niña juega con su juguete. Muy bien. Entonces, acá vamos a ver lo que dice arriba. La oración se divide en sujeto y predicado. ¿Cuál es el sujeto? The girl. La niña. Ese es el sujeto. ¿Ya? Y el predicado, todo esto de acá. Mira, la oración se divide en dos partes. Sujeto y predicado. Dentro del predicado está el verbo. Y el complemento. Porque dice lo siguiente. El sujeto es el que realiza la acción. Y el predicado es todo lo que se dice del sujeto. ¿Qué hace el sujeto? Que juega con su juguete. ¿Cierto? Muy bien. Esto vamos a hablar también más adelante, explicando un poquito más. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que si tú vas a hacer un texto, como estamos explicando ahora para la tarea, entonces, si empiezas a hacer una oración, empiezas, punto. Ya, terminaste la oración, pones un punto seguido. Luego sigues otra oración. Punto. Terminaste la oración. ¿Ya? Otra oración. Punto. Terminaste la oración. Otra oración. Porque hay que tener en cuenta esto. Se llama los signos de puntuación. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, el punto seguido. Punto seguido indica pausa. Y también indica que la oración ha terminado. ¿No es cierto? Claro, pues. Indica una pausa y que la oración ha terminado. Ajá. Por lo tanto, se le llama seguido porque a continuación viene otra oración. ¿Ya? En cambio, si este punto es final, entonces pasamos abajo y continuamos con otro párrafo. Significa que si todo este conjunto de oraciones, vamos a suponer que hay un conjunto de oraciones, ¿no? 3, 4, vamos a suponer que todo esto hay 1, 2, 3, 4 oraciones. Que has dado una idea completa, pones punto, pero ese punto se llama final porque estás bajando para hacer otro párrafo. Y otro párrafo es otra idea. Así como una oración es un conjunto de palabras que tiene una idea, un párrafo es un conjunto de oraciones que tiene una idea. El problema es que a veces mezclamos y no hay que hacer mezcolanza, ni en español ni en inglés. Ustedes que son de administración de empresas deben saber redactar muy bien. Muy bien, pues chicos. Profesor, disculpe, soy Ayui. Usted está diciendo que vamos a hacer un texto con 10 oraciones. Como mínimo, sí. Oh, En presente simple. ay. Porque si no es fácil, solo pondríamos uno y una oración, dos. No, pues No, eso no es un 3. texto, pues hija. Eso son oraciones. Es como que si Ya. yo agarro acá, no, mira, ve, agarro acá, pongo abajo, es una oración arriba, otra oración, acá otra oración, pero eso no me indica nada, no me indica una idea completa. Esta oración me indica una idea, esta otra idea, esta otra idea, esta otra idea. Pero un conjunto de oraciones Profesor, es una idea.
¿Sí? Profesor, disculpe, la tarea que usted está dejando prácticamente es un texto de cualquier tipo de tema. De cualquier cosa que quieras hablar. ¿Ya? Muy bien. Como ejemplo no tenemos lo que nos mostró, ¿no? Claro. Si tú deseas, ese texto que les he dejado de referencia, si tú deseas, lo conviertes, lo cambias, nada más. Mira, vamos a ver ese texto. Acá, ¿no? No, acá es el texto. A ver. Ya, este texto, tú puedes cambiarlo. Tú dices, a ver, en lugar de decir mi hermano, voy a decir mi hermana, mi amigo, o voy a decir Juan, o voy a decir María, qué sé yo. ¿Ya? Es mi amiga, etc. Y vas cambiando, y algunos verbos también cambias, pero ten cuidado de aplicar las reglas. Eso es el punto. Muy bien. ¿Ha quedado claro? ¿Qué dice Trejo Castro? ¿Ha quedado claro? Sí, profesor, todo Muy claro. bien, muy bien. Luz, Guamán, ¿ha quedado claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ahora al terminar voy a procesar la clase grabada para colgarlo en la plataforma y para los alumnos que de repente han entrado tarde o el que quiere revisar la clase, la explicación, ¿no? Puede verlo de nuevo cuando tenga tiempo, por supuesto. Para eso es la grabación de la clase. Así que en ese aspecto hay varias cosas que hemos explicado y puede volver a escucharlo, ¿no? Muy bien, si no hay ni una pregunta, entonces estamos concluyendo, porque ya se nos va a ir el Zoom. Y entreguen la tarea, por favor, marque su asistencia. Todo eso es muy importante, ¿ah? Muy bien, pues chicos y chicas, ha sido un gusto. Nos estamos viendo. Goodbye.